Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a aquellos futbolistas que ya han sido transferidos o que están a punto de ser transferidos del plantel de River, obviamente, en este mercado de pases. Como ya sabemos, en el más grande hoy han arribado muchísimos refuerzos. Son 5 ya las incorporaciones confirmadas que hay en el conjunto de Núñez. Pero por lo pronto podría llegar a haber más durante las siguientes horas. Y la realidad es que no se pueden incorporar futbolistas sin haber dejado antes salir a aquellos jugadores que no voy a decir que estorban en el plantel, pero por lo menos que Gallardo no va a tener en cuenta. De nada sirve que hoy formen parte de la plantilla del Millonario aquellos futbolistas a los cuales el muñeco no va a tener en consideración en lo que va de este 2025. Si bien es verdad que todos arrancaron con la pretemporada, esto hay que tenerlo en cuenta porque Gallardo no quiso en ningún momento que ningún jugador no comenzara con la preparación. Ya se sabía que algunos no iban a seguir al igual que el resto. Así que en este video vamos a estar contando aquellos que ya han sido vendidos. Por lo pronto son 3 los futbolistas que ya forman parte de otros clubes. Hay 2 que se han ido a préstamo y después tenemos la opción de 3 más que inclusive podrían ser vendidos en las próximas horas. De hecho, 2 de esos 3 que voy a estar mencionando casi con seguridad también serán de River antes de que finalice este periodo de transferencias. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de Enzo Díaz, que hace aproximadamente 24 horas se terminó de despedir formalmente de sus compañeros. Ya se sabía que su futuro no iba a estar acá en el Millonario, sino que iba a estar en el Sao Paulo de Brasil. Es cierto que él mismo manifestó que no se va de la mejor forma posible, no por el hecho de estar peleado con alguien, sino porque la realidad es que no pudo terminar jugando. Recordemos que lamentablemente los últimos 2 meses del año pasado lo tuvieron lesionado, tuvo que operarse de una hernia inguinal que lo mantenía bastante mal desde ya mediados del 2024, motivo por el cual nunca se pudo ver nuevamente su mejor nivel. Es verdad que ya anteriormente a esa lesión había bajado su rendimiento, no es que Enzo Díaz empezó a jugar mal porque se encontraba lesionado, pero obviamente es un punto a tener en cuenta por el cual nunca pudo jugar nuevamente 2 partidos seguidos. La venta de Enzo Díaz al San Pablo se hace en primera instancia por un préstamo, pero casi con seguridad el elenco de Brasil va a terminar de adquirirlo. De hecho, si juega el 60% de los partidos, tiene la obligación el San Pablo de hacer uso de la opción de compra a cambio de $3.200.000 por la totalidad de la ficha. De esa manera, River estaría recuperando más de $500.000 de lo que en su momento puso para contratar al jugador. Le pagó, recordemos, a Talleres de Córdoba en enero del 2023 $2.700.000 por la ficha de un jugador que en el primer semestre en River demostró unas condiciones verdaderamente sensacionales. Enzo Díaz es un lateral izquierdo que si hubiera tenido un rendimiento regular en estos 2 años en River, sin ningún tipo de dudas, en la fecha FIFA de marzo estaríamos evaluando de si iba o no a ser convocado para formar parte de la selección argentina, porque de hecho el propio Lionel Scaloni lo había seguido de cerca en más de una oportunidad. Obviamente el tiempo ya se acabó porque en definitiva, si puede lograr un buen nivel en Brasil, a lo mejor pueda volver a tener la posibilidad de estar en la selección, pero por lo pronto hoy parece todo un poco más lejano porque Enzo Díaz, si bien es un futbolista muy interesante, necesita tener continuidad, regularidad y encontrarse nuevamente con su mejor nivel, algo que en River difícilmente iba a poder conseguir, teniendo en cuenta que ya Gallardo había asegurado a Marcos Acuña como el lateral izquierdo titular y que además hay que tener en cuenta que River está en la búsqueda de un marcador de punta zurdo. Veremos si durante estas horas se termina de confirmar un nuevo refuerzo de River para la zona izquierda de la defensa. En lo que respecta al hincha en relación a Enzo Díaz, obviamente es un jugador que al principio estuvo muy bien traído. Hago esta referencia porque después más adelante voy a estar hablando de un jugador que nunca debió haber sido refuerzo, pero en el caso de Enzo Díaz es un futbolista que sin ningún tipo de dudas tenía que llegar a River. Es un jugador con muchísima jerarquía y que lamentablemente en ciertos momentos de su estadía en el club, no digo que le haya pesado la camiseta, pero el hecho de sentirse siempre titular y el tener que rendir al máximo, yo creo que le ha jugado en contra, porque Casco únicamente
jugaba cuando él se encontraba lesionado, es decir, en ningún momento le robó el puesto, y hasta que no llegó Acuña, Enzo Díaz siempre fue el titular aún teniendo bajo nivel, y en River siempre tenés que tener una competencia por lo menos a la altura de las circunstancias. Por eso Gallardo quiere a 2 futbolistas por puesto, y ante la salida de Enzo Díaz va a ir en búsqueda de otro lateral izquierdo. Una partida que era bastante necesaria, de hecho se pudo haber dado en el mercado de pases de mediados del 2024, pero por falta de tiempo no se terminó de concretar, y ahora 4 meses después estamos en presencia de la partida de Enzo Díaz al São Paulo de Brasil. Y así como dije que Enzo Díaz debió haber llegado a River por el rendimiento que mostró en Talleres de Córdoba, más allá de que su nivel en el más grande terminó siendo un tanto deficiente, quien no debió nunca haber sido fichaje del más grande es Nicolás Fonseca. No por el hecho de que en River no podría haber rendido, porque hay muchos futbolistas desconocidos que a la larga terminan siendo refuerzos, en este caso de River, y que después terminan teniendo un buen nivel. Pero en ese entonces River necesitaba, ante la salida de Enzo Pérez, contratar a un jugador que diera las garantías necesarias de que pudiera estar a la altura de las circunstancias. Y obviamente Nicolás Fonseca no iba a darlas bajo ningún tipo de mérito ni ningún tipo de situación. Es un jugador que anteriormente, antes de llegar al más grande, solamente había jugado en la segunda división del fútbol italiano y en el Montevideo Wanderers de Uruguay. De hecho, River lo había incorporado a mediados del 2023, lo había pagado alrededor de $2,5 millones sin contar su contrato, y se lo había dejado 6 meses más al equipo charrúa. ¿Por qué se lo dejás 6 meses más si es un gran futbolista? Teniendo en cuenta que lo estás pagando, no es un jugador a préstamo. Eso ya llamó mucho la atención en su momento, y obviamente se terminó de confirmar por el nivel demostrado que Fonseca nunca debió haber llegado al elenco de Núñez. No es el único, está claro, pero estamos hablando en este video de futbolistas que están yéndose del club, y tiene prácticamente todo arreglado Fonseca para irse al Red Bull Bragantino de Brasil. Todavía no han trascendido las cifras, yo me imagino que en primera instancia puede ser que River reciba un poco menos del dinero que abonó en su momento por el uruguayo, pero tiene que sacárselo de encima, porque además ocupa cupo de extranjero, y si River tiene el deseo, por ejemplo, de contratar antes de que cierre el mercado de pases a un futbolista fuera de la Argentina, no podría hacerlo porque tiene el cupo totalmente completo. Recordemos que ya en este mercado contrató a Matías Rofas y a Tapia, 2 futbolistas del exterior, y por lo pronto si quiere venir alguien más necesitaría liberar un cupo. Por eso mismo Fonseca se va a ir y seguramente se vaya algún jugador más. Por lo pronto, en el caso de lo que piensa Marcelo Gallardo, obviamente fue extraño lo que ha sido el transcurso del charrúa en River desde que el muñeco asumió como DT en su segunda etapa, porque él no lo iba a tener en cuenta, o por lo menos iba a estar en una consideración muy baja. Cuando se lesionó Rodrigo Aliendro, obviamente ante la falta de probabilidades de traer a alguien del exterior, porque ya había cerrado el transfer, le pidió que se quedara. Fue titular en partidos verdaderamente importantes, primero contra Independiente en Avellaneda, donde quizás se vio su mejor nivel, teniendo en cuenta que igual el rojo jugó con un hombre menos desde los 10 minutos del primer tiempo. Después estuvo en la victoria en el Superclásico contra Boca en la Bombonera, donde tuvo un rendimiento acorde, teniendo en cuenta que en ese partido el Ceneice no estuvo a la altura, y obviamente River se lo terminó ganando prácticamente con huevo y haciendo un gran primer tiempo, y después fue titular en el duelo de ida contra Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Libertadores. Inexplicable que Gallardo lo haya puesto en ese encuentro desde el arranque, más allá de que no sé si hubiera cambiado mucho el hecho de que Fonseca hubiera ido al banco de suplentes, pero aún así fue muy llamativo que el muñeco pusiera como titular en el partido más importante del semestre a ese entonces a un jugador que en principio no iba a tener en consideración. Se termina el ciclo de Fonseca en River en un 2024 verdaderamente muy pero muy pobre, liberará cupo de extranjero y River podrá traer algún futbolista más del exterior. Y ahora toca hablar de un jugador que no iba a ser tenido en cuenta por Gallardo y por eso mismo se está yendo una vez regresó de su préstamo. Y alguno quizás creería que no debería poner en esta lista a Robert Rojas, pero teniendo en cuenta el dinero que va a ingresar por la venta del futbolista paraguayo, me parece apropiado ponerlo en esta lista de jugadores vendidos, porque
Rojas se va de River y le dejará al más grande alrededor de 2.200.000 dólares. Es cierto que no le va a ingresar al conjunto de Núñez todo en este mismo mercado de pases, sino que será a través de cuotas, pero su transferencia a Olimpia de Paraguay en lo que respecta a lo económico termina siendo muy beneficioso para River, sabiendo que prácticamente lo pagó el mismo dinero en enero del 2019 a Guaraní de Paraguay. Rojas ha sido un futbolista muy intermitente cada vez que se puso la camiseta de River. Está claro que no ha sido el jugador más estable de la defensa de River y de hecho hay una imagen muy pero muy marcada en enero del 2021 cuando el fútbol recién regresaba luego del parate por la pandemia por COVID, donde se lo ve a Marcelo Gallardo diciéndole en el medio del entretiempo en un superclásico contra Boca en la Bombonera que tenía que ser un poco más duro. Y de hecho un par de días después llegaría el partido que terminaría decretando un poco el bajón total de Rojas con la camiseta de River, más allá que después como lateral derecho tuvo alguna que otra oportunidad. Llegó la ida de las semifinales de la Copa ante Palmeiras, donde en el segundo gol del equipo brasileño prácticamente lo pasaron como si fuera un defensor sin jerarquía. Por eso mismo no hubo posibilidades de que Gallardo siquiera evaluara la chance de que Rojas tuviera la oportunidad de tener un nuevo ciclo en River. Al igual que sucede con la mayoría de los jugadores que salieron a préstamo y tuvieron que regresar ahora luego del 31 de diciembre. No es Rojas el único futbolista que ha vuelto y que en este momento tiene que irse, pero sí es el único que por lo menos hasta ahora ha sido vendido por una cifra verdaderamente importante. Así que los 2.200.000 dólares River los puede utilizar como para traer algún jugador más. Además hay que tener en cuenta que si Rojas se quedaba, iba a ocupar cupo de extranjero, mismo caso que en el de Fonseca y que en alguno de los jugadores que voy a estar mencionando más adelante también en este video. Por lo pronto, el ciclo del paraguayo estaba acabado desde hace bastante tiempo. Recordemos que se fue cedido por primera vez a mediados del 2023. En primera instancia su cesión se dio a Tigre por 6 meses y después posteriormente a inicios del 2024 terminó siendo transferido al Vasco da Gama. El equipo brasileño tenía la obligación de compra si es que Rojas jugaba el 60% de los partidos a cambio de 3 millones de dólares, sin embargo ni siquiera estuvo cerca de disputar el 30% de los encuentros. Así que el paraguayo tuvo que regresar al más grande y hoy por hoy va a encontrar seguramente su lugar en Olimpia de Paraguay, que tiene a Martín Palermo, entrenador argentino como DT y que lo conoce de cuando dirigía acá en nuestro país y Rojas obviamente jugaba en River, y veremos si puede desplegar nuevamente un fútbol, por lo menos que en River fue positivo cuando Gallardo tuvo que armar por allá en inicios del 2020 la línea de 5 defensores. Rojas jugó de líbero y en ese entonces por lo menos se vio algo bueno del futbolista paraguayo, obviamente poco para lo que se pretende para un jugador en River, pero por lo pronto hubo algunas cuestiones que no terminaron de favorecerlo del todo. Aún así, el pasaje del paraguayo termina siendo más negativo que positivo, porque obviamente cuando un jugador vuelve de un préstamo y el técnico no lo quiere, eso significa que no ha dejado las mejores sensaciones. Vamos ahora a hablar de dos jugadores que se fueron a préstamo y que River, por suerte, teniendo en cuenta que hay que aprender de los errores, no les puso opciones de compra, que son Tobías Leiva y Thiago Serrago. Ambos futbolistas se terminaron yendo cedidos a Aldo Civi de Mar del Plata con el objetivo de sumar minutos y veremos si pueden cumplirlo. Hago hincapié en esto sobre todo en el caso de Serrago, que ya se había ido a préstamo anteriormente a Defensa y Justicia y lamentablemente solo había jugado un solo encuentro en el momento en el cual estuvo cedido. El caso de mandar a los juveniles a préstamo es algo verdaderamente positivo para los chicos, siempre y cuando sumen minutos y tengan regularidad al equipo en el que vayan, porque si van y no terminan teniendo esa continuidad necesaria, y la realidad es que muy poco importa, porque no jugar en River a no jugar, en este caso en Aldo Civi, y básicamente es lo mismo. Ya ha pasado con otros futbolistas surgidos de las inferiores que lamentablemente cuando se han ido a préstamo no han tenido la mejor de las suertes. Por eso siempre se duda el hecho de si irse o no cedido, pero me parece que en esta ocasión no hay mucho que dudar. Si Gallardo nos lo va a tener en cuenta y los dos jugadores ya tienen entre 20 y 21 años y no van a poder seguir jugando en reserva, y lo lógico es que busquen un lugar
lugar donde puedan verdaderamente mostrar su mejor versión. Así que esperemos que en Aldosivi de Mar del Plata los dos juveniles puedan verdaderamente tener ese nivel esperado. Son dos chicos que en la reserva durante el 2024 han tenido un buen nivel en general. Obviamente si Gallardo no los ve para primera, por algo es. Son pocos los chicos a los que el muñeco hoy por hoy tiene en mente subir a la máxima categoría. Quizás sea algo llamativo, quizás sea porque los jugadores que salieron campeones de la Copa Proyección en el segundo semestre en la reserva y del Trofeo de Campeones son jugadores un tanto más grandes de lo que verdaderamente forman parte del plantel, en este caso dirigido por Escudero, porque la idea es que en la reserva jueguen chicos de entre 17 y 19 años y en el último conjunto campeón había juveniles que tenían hasta 21, y me parece que esa no es la idea, que ya con 20, 21 años el objetivo debería ser que busquen minutos en primera división, ya sea en River, si es que tienen el nivel y el muñeco los quiere, o en otro club como puede ser este caso Aldosivi de Mar del Plata, que si bien es verdad es un equipo que acaba de descender y muchos pueden pensar que no sería la mejor opción, si suman los minutos que el técnico pretende y que los jugadores seguramente también tienen en la mente sumar, yo creo que termina siendo una buena alternativa, porque en caso de irse siempre es mejor partir a un equipo menor pero que pueda darle continuidad a los chicos que a un conjunto grande en el cual no puedan verdaderamente tener esa regularidad necesaria. Quizás también pueda llamar un poco la atención que los dos juegan en la misma posición y que al menos uno de ellos debería haber tenido alguna posibilidad en primera, pero el muñeco lamentablemente para los juveniles, claro está, piensa otra cosa, y además se trajeron futbolistas como refuerzos en sus respectivas posiciones, como son los casos de Juliano Galopo y de Matías Rojas. Así que por ahora estos chicos tienen un solo objetivo: irse al Aldosivi de Mar del Plata, poder jugar todo este 2025, porque la sesión es hasta el 31 de diciembre de este año en el elenco de la Costa Atlántica. Obviamente cumplir los objetivos también a nivel colectivo, que es que Aldosivi mantenga la categoría, pero sobre todo sumar minutos, ya sea para de cara al 2026 volver a River si es que Gallardo los tiene en cuenta, o irse en definitiva a otro club donde verdaderamente puedan ser valorados. Y vamos a hablar ahora de las posibles salidas. Por lo pronto, de los tres futbolistas que ven en pantalla, la idea de Gallardo es que se vayan dos. Si él pudiera elegir, yo creo que elegiría a Vareiro y a Borja por una cuestión de que ocupan cupo de extranjero y que no reúnen las características de la clase de atacantes que el propio Gallardo quiere. Ahora, sabiendo que por el jugador por el que más propuestas pueden llegar es Pablo Solari y ese dinero serviría para contratar a otro atacante más, y no descarto que Solari sea seguramente, no sé si la primer venta de estos tres, pero quizás sea el más sencillo de sacar producto de una transferencia. Vareiro es un futbolista que tiene un contrato altísimo y de hecho sí iba a ir a Olimpio de Paraguay junto con Robert Rojas, pero lamentablemente el elenco guaraní no puede hacerse cargo del mismo valor de salario que hoy tiene en River, así que tuvo que bajarse de la negociación. Por el lado de Borja, es verdad que su cláusula disminuyó, pasó a ser de 8 a 4 millones de dólares a partir del 1 de enero, por lo que hay alguna esperanza de que pueda venir alguna oferta por él. Digo esperanza no porque sí o sí se tenga que ir, de hecho Borja no aparece en la lista de borrados de Gallardo, pero hay que tener en cuenta que para que llegue algún delantero más, mínimo 2 de estos 3 se tienen que ir, porque ya llegó Tapia, va a llegar Driussi, y para que venga un tercero, y obviamente tenés que deshacerte de algún jugador ofensivo más. Si a eso le sumamos que Vareiro y Borja ocupan cupo de extranjero, lo que imposibilitaría el hecho de que River traiga futbolistas nacidos fuera de la Argentina, y básicamente todo se reduce a que Borja y Vareiro deberían irse. Como dije recién, lo del paraguayo es bastante complicado, mientras que se espera algún ofrecimiento por los 4 millones de dólares por parte del jugador colombiano. Eso sí, River no regala a Borja, es decir, son los 4 millones o nada, no va a aceptar menos dinero para que se vaya un futbolista por el cual a mediados del 2022 le pagó 7 millones de la moneda estadounidense al Junior de Barranquilla. Y por último, el caso de Pablo Solari. River pretende alrededor de entre 12 y 14 millones de euros. ¿Por qué en definitiva pretende esto? Porque River no tiene el 100% del pase de Solari, sino que tiene el 40% de la ficha, lo que significa que en caso de que sea transferido,
a River no le va a corresponder todo el ingreso, sino que justamente va a recibir el 60%. Si River aceptaría la oferta que le llegó hasta ahora por Solari, que es de alrededor de 8 millones de euros de fútbol ruso, estaría recibiendo alrededor de 5, que es el mismo dinero que puso en su momento para comprarlo proveniente del Colo-Colo de Chile. River quiere entre 12 y 14 porque de esa manera recibiría entre 7 y 8 millones de euros, que es verdaderamente lo que quiere recibir por la venta de Solari. Se espera igual que por el atacante ex Colo-Colo puedan llegar más ofrecimientos, a diferencia de las ofertas que puedan llegar tanto por Vareiro y por Borja. Primero porque Solari, más allá de no haber tenido el mejor 2024, es un futbolista más joven y con más proyección. Y además tiene pasado en las selecciones argentinas juveniles, que es algo que en general siempre terminan mirando los equipos que vienen a buscar jugadores a River. Así que es cuestión de esperar. En el caso de Gallardo, elegiría que se vayan Vareiro y Borja, los dos que más tienen posibilidades de irse, creo yo, que son Solari en primera instancia y Vareiro en segunda, si es que viene algún conjunto mexicano de la MLS. Para cerrar, esta es la primera parte de las ventas de River, porque durante los próximos días se irían oficializando las salidas de Ramiro Funes Mori, de Federico Gattoni, de Matías Craneviter. Seguramente me falta algún nombre más. Bueno, claro está, de los 3 jugadores que mencioné al final, 2 se van a ir. Y también podría llegar a irse algún que otro juvenil más. Agustín Ruberto, como está en el Sudamericano Sub-20, o mejor dicho, está entrenándose con la selección argentina para poder disputar ese torneo. Todavía no se sabe qué es lo que será de su futuro cercano, pero hay muchas chances de que parta si en definitiva le aparece un ofrecimiento que pueda beneficiar a todos. Así que en definitiva River espera reunir un par de millones de dólares más para seguir reforzando la plantilla, teniendo en cuenta que si bien tiene un equipo que a Gallardo le gusta y una plantilla con bastantes nombres, se tienen que seguir yendo jugadores como para que vengan nuevos nombres, porque la superpoblación ya en algún momento no fue beneficiosa y, como ya hemos dicho anteriormente, en este mercado en cuestión Gallardo quiere jerarquía pura, y para que llegue jerarquía pura tiene que deshacerse de aquellos futbolistas a los que no va a tener en cuenta. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.